Bueno, hermanos, una vez más, gracias a los que estuvieron llegando ahorita y ya los que se conectaron en el Facebook. Tenemos la transmisión por Facebook Live y más tardecito la ponemos también en nuestro canal de YouTube. Entonces un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Por aquí veo a Juan y Raquel Cantú, Gabriela Colombón, a la hermana Manuela Mejía. Bueno, todos los que nos están viendo, un saludo para todos muy especial. Le damos gracias al Señor también que podamos de alguna manera llegar a sus hogares, no solamente ahorita en vivo, sino que podamos compartir también estos videos luego a través de las redes sociales, ¿no? Y que más personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Quiero unos anuncios cortitos para todos los que están presentes y los que nos están viendo. Pues el próximo domingo es el último domingo del mes. Vamos a tener nuestra celebración de Santa Cena en este servicio. Como lo hicimos la última vez, los que estuvieron presentes, tenemos unos elementos especiales que nadie más los va a tocar más que usted. Entonces tenemos ya dispuesto esa parte para también tener la seguridad y la tranquilidad en esa área. Y esperamos que puedan asistir, y también los que nos están viendo, si se animan, hay algún lugar todavía, pueden compartir con nosotros en este lugar, o si usted no puede llegar hasta acá, entonces usted puede también en su casa preparar los elementos, comprar un pancito, una galletita, un jugo de uva o lo que usted prefiera, y compartir ahí en familia también. No hay ningún problema. Lo importante es, como lo explicamos la última vez, el sentido, ¿no? Lo que realmente significa tomar la Santa Cena, más que la ceremonia en sí, es el significado de discernir el cuerpo de Cristo y de poder saber que en ese momento nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo, pero también estamos recordando su promesa, esa promesa de que Él va a venir por su iglesia y nosotros le esperamos con todo nuestro deseo. Se siguen conectando algunos hermanos, Olga Jiménez, hermano Rolando Breton, y gracias al Señor por sus vidas también. Y el próximo domingo vamos a tener nuestra celebración de Acción de Gracias. La celebración de Acción de Gracias en el país se va a llevar a cabo este próximo jueves, y muchos de ustedes pues van a compartir ese tiempo. Ya saben todas las recomendaciones, todas las observaciones. Realmente tenemos que entender que es un año particular, es un año especial. Entonces, de todo corazón, yo deseo que usted pueda celebrar, que pueda tomarse ese tiempo, más que toda la ceremonia en la familia, de la comida, del pavo y todo eso, pues realmente lo que significa ese día, y que no sea solamente un día, que sean todos los días de nuestra vida dar gracias al Señor. Ese día se celebra, es una fiesta nacional, pero este año con mayor razón toma importancia ese día de gracias, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, yo sé que muchas familias han perdido seres queridos, han perdido amigos, conocidos. Ha sido un año muy difícil para muchos, no solamente en lo personal, sino también en lo financiero. Pero debemos ser agradecidos con el Señor, de ser agradecidos porque el Señor todo lo que hace lo hace para bien, dice la palabra en Romanos, que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, y entendemos esto, hermanos, que nosotros somos llamados y que el Señor ha obrado su propósito perfecto. Quizás ahora no lo podemos entender, pero llegará el día en que Él nos permitirá entender todo, y por eso nosotros debemos estar agradecidos con el Señor. Entonces, este próximo domingo 29 vamos a tener nuestra celebración de Acción de Gracias, y vamos a tener también una pareja de misioneros invitados que nos van a compartir de su experiencia, de cómo ha sido este año para ellos también. Y como todos los años, nosotros siempre tomamos una ofrenda especial ese día, y es una ofrenda de acción de gracias, es una ofrenda que hemos utilizado para ayudarnos en todas, parte de mantenimiento de la iglesia. La iglesia tiene un presupuesto, está bien para eso, pero hemos hecho cosas especiales. Por ejemplo, con las ofrendas que hemos recaudado los últimos años, pudimos pintar este auditorio, pudimos pintar todos los pasillos, partes de los salones, ya todo está pintado, el salón de compañerismo, se han comprado juegos para los niños, o sea, se han hecho muchas cosas extras con esa ofrenda de acción de gracias. Yo sé que este año ha sido un año difícil, yo sé que este año ha sido un año muy complejo para muchos,
pero no se trata de una cantidad, se trata de una actitud de ser agradecido y de decirle, Señor, yo quiero aportar algo, aunque sea sacrificial, para que la congregación pueda seguir. Y es una manera de darle gracias al Señor también prácticamente en este tiempo. Y el Señor ha sido bueno con todos nosotros y eso es algo que nosotros no debemos dejar de proclamar. Entonces yo les animo, si usted quiere tomar un sobre, son poquitos los que puse ahí nomás, pero si usted quiere tomar un sobre para preparar una ofrenda de gratitud para la próxima semana, lo puede hacer al final cuando vayamos saliendo. Vamos a continuar, hermanos, esta semana. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre el propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia. Porque en este tiempo que estamos viviendo, hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, hay muchas preguntas. Y la iglesia, digamos la iglesia física, se ha visto, digamos, encerrada, se ha visto menguada, por muchas razones. Muchos templos han cerrado, muchas iglesias no solamente han cerrado temporalmente, han cerrado ya del todo, es decir, se acabaron muchas congregaciones, porque este tiempo de pandemia debilitó tanto congregaciones que muchas incluso cerraron, sobre todo aquellas que ya de por sí tenían muchos problemas y sus pastores, por ejemplo, se enfermaron o murieron, y son iglesias que quedaron, sin nadie que las guiara. Entonces muchas iglesias literalmente cerraron. Y en todo lo que estamos viviendo, nosotros como iglesia debemos entender que tenemos un propósito. El propósito de nosotros no es quedarnos callados, como muchas personas dicen, no, es que cerraron las iglesias, acallaron las iglesias, nos quieren silenciar. Eso no es cierto, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos usted y yo, y donde usted y yo estemos está la iglesia está cumpliendo su propósito. Pero ¿cuál es el propósito entonces? Y lo leímos desde la primera semana cuando comenzamos, que encontramos ese propósito en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Si usted quiere puede mirar ahí su Biblia. Mateo 28, 16 al 20, aunque ya nos lo sabemos también. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en esa secuencia que hemos llevado, hablamos de ir, de hacer discípulos, y hoy vamos a estar hablando de la tercera parte, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta parte del bautismo es una parte que nosotros como cristianos practicamos. Es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó. La primera es la Santa Cena, que la vamos a compartir la próxima semana, y la otra es el bautismo, que es algo de los que la mayoría de los que estamos acá ya experimentamos, y si usted no lo ha experimentado, pues al terminar esta reunión espero que esté motivado y animado para hacerlo. En este propósito de la iglesia, según la gran comisión que vemos ahí en Mateo 28, del 16 al 20, pues como les he dicho estas semanas, el Señor Jesucristo nos está hablando de 4 mandatos que son innegociables, que son absolutos, que son claros. El primero es id, que ya lo hablamos. El segundo es hacer discípulos a todas las naciones, que hablamos la semana pasada. Y hoy estamos hablando de bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás para muchos el tema no sea sobre nosotros cuando estamos hablando del bautismo, porque yo creo que la gran mayoría nos hemos bautizado en las aguas ya después de ahora siendo cristianos. Pero también estamos hablando de cómo nosotros podemos ayudar a otros en este proceso de cumplir la gran comisión. El primer mandato que el Señor nos dio era que vayamos,
y ya creo que nos ha quedado claro qué es lo que significa ir, qué es lo que significa llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas a otras personas. Eso es parte de lo primero que el Señor nos manda. Y luego estábamos hablando de hacer discípulos, pero para ser discípulos, como hablamos hace 8 días, lo primero era entender qué es ser un discípulo y que nosotros nos consideremos realmente discípulos, que comprendamos lo que significa ser discípulo. ¿Para qué? Para que podamos ir a otros y hacerlos a ellos también discípulos, seguidores de Cristo. Y en ese proceso viene entonces el bautismo. El bautismo. Ya habíamos dicho que las dos primeras, lo que es ir y hacer discípulos, son los mandatos de la Gran Comisión. Pero los otros dos, que es bautizándolos y enseñándoles, son los medios que nosotros debemos usar para cumplir los dos primeros. Hablando del bautismo, como tercer punto, bautizándoles, yo quiero leerles, bueno, vamos a tratarlo en 3 puntos realmente. El primero es el surgimiento del bautismo, es decir, ¿dónde tiene esto origen? Según la Biblia o según la historia eclesiástica, ¿dónde tiene origen el bautismo? El segundo, ¿qué es el bautismo? Y el tercero, que es realmente la enseñanza y lo que nos va a quedar hoy para nosotros. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Surgimiento del bautismo, qué es el bautismo y el propósito del bautismo. Entonces, cuando hablamos del surgimiento del bautismo, yo quiero aclarar algo. El término bautizar, realmente la palabra bautizar en el original significa sumergir, sumergir. Por eso el bautismo, físicamente, cuando nosotros hemos sido bautizados o hemos presenciado un bautizo, pues vemos que hunden a la persona en el agua, sumergen a la persona en el agua. Entonces nosotros, los cristianos evangélicos, la iglesia bautista, cree que el bautismo es un bautismo por inmersión, porque ese es el significado de la palabra bautizar, es sumergir, entonces totalmente a la persona. Y ahorita les explico un poquito por qué esa parte es importante. Quiero hacer una lectura de un texto que encontré para entender un poco más esta palabra. Dice así, leo textualmente y pueden seguirme si quieren. El teólogo presbiteriano Francis Schaeffer escribe: hay 2 señales designadas para marcar la promesa de los pactos divinos: la circuncisión en el caso de Abraham y el bautismo en el caso de los cristianos. Sin embargo, ninguna de ellas es original. Han sido usadas por muchos pueblos anteriormente y en el caso del judaísmo y el cristianismo les han sido dados nuevos significados que son definitivos para haber sido asignados por Dios mismo. Entonces, lo que estamos aquí leyendo es que al parecer el bautismo, como la práctica de sumergirse en una fuente de agua, sea un río, sea un estanque, sea el mar, sea una alberca, cualquier fuente de agua, era una práctica común en la época cristiana. Era una práctica que ya los discípulos conocían y todos los primeros cristianos conocían. Según algunos documentos, estas prácticas no eran exclusivas de los cristianos, sino que eran prácticas que otras culturas también llevaban a cabo, otras culturas diferentes a la cultura judía. Los judíos practicaban una especie de baños rituales, y esto creo que alguna vez lo compartimos también. Quiero leer un extracto de un escritor judío que nos amplía un poco esta información. Dice: la mayoría de las personas tienen la idea de que el bautismo es algo que fue iniciado por Juan el Bautista y que de allí surgió esta práctica cristiana. El bautismo es completamente judaico, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. El pueblo judío practicaba la inmersión en agua como un proceso de purificación espiritual, especialmente en relación por diferentes tipos de impureza. La inmersión en el hebreo se le conoce como mikvah. Esta palabra literalmente significa reunión de aguas, por lo que la construcción de esas piscinas de agua era más importante que la construcción de una sinagoga. Imagínate la importancia. Pero esta agua tenía que venir de ríos o manantiales porque eran consideradas aguas vivas. Es toda ¿cómo se llama? Un ritual muy especial.
De hecho, habían muchas de estas piscinas de inmersión en el templo de Jerusalén para el uso de los sacerdotes, e incluso había una especial para el sumo sacerdote. La inmersión era tan importante que ocurría antes de que el sumo sacerdote oficiara el servicio en Yom Kippur, que es el día del perdón. Antes de que los sacerdotes oficiaran los servicios regulares en el templo, antes de que cada persona entrara al templo y hasta antes que un escriba, valga la redundancia, escribiera la Torá o el nombre de Dios. La tradición dice que fue el escriba Esdras el que había decretado que cada varón debía ir a las aguas de inmersión antes de orar o estudiar la Torá. También se dice que había un grupo judío que observaba la costumbre diaria de inmersión en preparación para la venida del Mesías. Los esenios era otro grupo que practicaba frecuentemente la inmersión. Entonces estamos hablando de que esto de sumergirse en el agua era una práctica común para el pueblo de Israel. No lo inventó Juan el Bautista, él no fue el primero que bautizó. La parte de sumergirse en las aguas era parte del ritual judío y de muchas otras culturas, pero específicamente los judíos lo hacían como un proceso de purificación, cuando iban a ingresar al templo o a la sinagoga, cuando iban a ir a adorar. Los que han podido, yo nunca he ido a Jerusalén o a Israel, pero los que han ido, seguramente en el tour les han mostrado los estanques, las piscinas, lo que se acostumbraba. Y hasta el día de hoy esas prácticas existen. Entonces, esta parte del bautismo tiene una connotación muy particular, muy especial para nosotros como cristianos, porque nosotros estamos heredando esa parte importante de la purificación, pero el Señor Jesucristo le está dando otra connotación especial. Ahora, eso es el surgimiento del bautismo, es decir, es una práctica que no es exclusiva de los cristianos, que no se la inventó Juan el Bautista, que ya existía. Eso ya lo debemos tener claro. Si usted quiere profundizar más en el tema, lo puede hacer, puede investigar un poco más. Hay mucho material al respecto de esto. Ahora, el segundo punto, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? A ver si yo creo que me salté. Esa no va. Bueno, me salté, lástima, qué pena, me salté una diapositiva, la borré. Pero, ¿qué es el bautismo? Vamos a dejar esta aquí atrás. ¿Qué es el bautismo? El bautismo de Mateo 28, 19, donde estamos leyendo que es la gran comisión, se refiere al bautismo de Juan el Bautista. No se está refiriendo a este bautismo de las ceremonias de los judíos de la purificación. Está refiriéndose al bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista? Este bautismo tenía como propósito, escuchen, que las personas se arrepintieran de sus pecados y, escuchen esto, se identificaran con una vida de consagración a Dios. Ese era el propósito del bautismo de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Bautista acerca de este tipo de bautismo? Bueno, el mismo nombre identifica la denominación bautista, porque la denominación bautista, su esencia es esta parte del bautismo. Entonces, la Iglesia Bautista dice que de acuerdo con Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el texto lema o el texto clave para representar o para argumentar el bautismo dentro de nosotros como Iglesia Bautista. El bautismo es una representación pública de lo que ya sucedió en mi vida espiritual. Muerte a la antigua persona y resurrección a la vida nueva en Cristo. Es también profesar que ahora yo me identifico con Cristo
en el hecho de cómo Él, aunque muera un día, resucitaré para vida eterna. Les explico esto. Cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia cristiana, que aquí detrás de esta, ¿cómo se llama? De este tablero, ahí hay una, bueno, no lo puedo subir porque luego no lo voy a bajar, pero ahí hay una alberquita, ya muchos de ustedes la conocen, ahí practicamos nosotros o llevamos a cabo nuestros bautizos. Cuando tenemos una persona que toma el paso de obediencia de bautizarse, cuando estamos oficiando ese momento, esa persona la sumergimos en el agua y obviamente la sacamos, no la dejamos ahí. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué sentido tiene eso? No, pues vamos a bañar a la gente. No, eso tiene un significado bíblico y es lo que les acabo de leer precisamente. Nosotros creemos que cuando nos estamos sumergiendo en el agua, estamos muriendo a nuestro viejo hombre. Y cuando salimos, estamos resucitando, estamos, digamos, expresando el deseo de una nueva vida en Cristo. Entonces, nuestra antigua manera de vivir queda ahí y ahorita somos resucitados con Cristo. Es una representación pública de lo que ya sucedió en mi vida espiritual. Muerte a la antigua persona y resurrección a la vida nueva en Cristo. Eso es básicamente lo que es el bautismo para nosotros los cristianos. Por eso, cuando una persona llega a la iglesia, pues en la iglesia primitiva, en Hechos, era lo primero que hacían. Es decir, ¿tú crees? Sí, yo creo. Entonces vamos y te bautizamos. No había que hacer cursos, que las 33 lecciones para el bautismo, que las 70 semanas. No, eso no existía. Eso era una práctica inmediata. ¿Usted cree? Sí, porque en ese entonces el creer era una convicción real. No lo dudaban las personas. Es decir, yo creo. Y vemos en Hechos, en muchas porciones que decían, y creyeron y fueron bautizados. Y creyeron y fueron bautizados. Tristemente hoy en día debe de haber un proceso en muchos casos. Entonces hay que hacer un montón de lecciones y de clases. A mí me gustaría que fuera mucho más rápido. Si una persona realmente creyó y está convencida de lo que cree, yo solamente como pastor o como maestro debo estar seguro de que esa persona sí reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz, de que está seguro de su salvación y luego llevarlo al bautismo. Porque eso es un paso de obediencia. Y eso implica esa identificación, que es lo que vamos a ver al final y lo que realmente tiene el tema para nosotros en esta mañana. El propósito del bautismo, que ese es el tercer punto. En todo lo que hemos leído hasta ahorita, en todo lo que les he compartido hasta ahorita, me voy a quedar con una palabra: identificarse. Identificarse. Esa palabra es clave para que usted y yo podamos entender el bautismo. El bautismo cristiano, porque muchas personas me dicen, pastor, pero yo cuando era niño a mí ya me bautizaron, ¿por qué 2 bautismos? Si la Biblia dice que un solo bautismo, entonces yo ya lo tuve, ¿por qué me tengo que volver a bautizar? No es un capricho. Cuando nosotros fuimos bautizados, yo fui bautizado de niño, o sea, de bebé, creo que la mayoría de los que estamos acá, la mayoría, fuimos bautizados de bebé. ¿Qué conciencia teníamos nosotros en ese momento para identificarnos con Cristo? ¿Qué conciencia teníamos nosotros de lo que significa el bautismo, de morir a nuestros pecados y nacer a una vida nueva? No teníamos una conciencia. Entonces, el bautismo de infantes es una práctica y sigue vigente. Y yo no voy a hacer ninguna crítica porque yo en lo personal no me gusta criticar lo que otras religiones hagan. Yo enseño lo que dice la palabra y las personas toman la decisión. Esa es mi tarea. Pero nosotros creemos que el bautismo implica una conciencia de lo que estoy haciendo. Y para yo tener una conciencia, pues debo tener una edad que me lleve a tener esa conciencia. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el bautismo, como esencia, tiene este concepto: identificarse, identidad. Ahora, habíamos dicho en la primera lección, cuando comenzamos este estudio, que id y haced discípulos eran los mandatos de la Gran Comisión.
pero que bautizarlos y enseñarlos eran los medios para cumplir la gran comisión. Entonces aquí entramos usted y yo en acción, y es necesario que nosotros, usted y yo, después de hacer discípulos, es decir, de hacer seguidores, nosotros procuremos que esos seguidores se identifiquen públicamente con Cristo y con su palabra. Eso es apenas lógico, porque la identidad trae compromiso, y el compromiso trae el deseo de aprender todas las cosas. Si ven entonces cómo el círculo es completo y cómo se cierra el círculo, nosotros vamos a las personas, ahí hay una acción propia, ¿cierto? Los hacemos discípulos, es decir, los invitamos para que sean seguidores de Cristo, les presentamos a Cristo las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, cuando las personas deciden ser seguidores de Cristo, pues los llevamos para que se identifiquen con Cristo. Y en ese proceso de identificarse con Cristo, automáticamente en ellos es puesto el deseo de aprender todas las cosas. Y ahí cerramos de alguna manera nosotros ese círculo perfecto. Ahora, ¿qué es identidad? Cuando estamos hablando de identificarnos, el bautismo, ¿qué es identidad? Bueno, identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Entonces, qué comodidad todo esto. Bueno, gracias Señor. Nosotros necesitamos ser identificados con Cristo. Y eso tiene que suceder de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que debe suceder es que yo en mi mente y en mi corazón tenga claro que me estoy identificando con Cristo. Y un paso claro y contundente es el bautismo, por dos razones. Primero, porque es una ordenanza, porque debemos ser bautizados, porque Cristo lo hizo, y si Él lo hizo, y usted y yo somos seguidores de Cristo, pues usted y yo debemos hacerlo también. Dejemos todos los prejuicios. Ay, pero pastor, es que yo ya tengo 235 años, ¿qué me voy a bautizar? No importa la edad que tenga, no importa la condición que tenga. Nosotros llevamos a cabo un bautismo muy precioso con el hermano Torralba. Recuerden que el hermano Torralba, y a propósito, sigamos orando por él, porque ha sido un año muy difícil para su salud y cada vez está peor. Pero vamos a ponerlo en las manos del Señor para que el Señor ponga paz en su corazón y también fuerza y paz en su esposa Silvia, porque ha sido un año muy difícil, sigue siendo muy difícil, pero que el Señor les dé fortaleza a ambos y que encuentren aún en ello el propósito. Uno de los deseos que el hermano Torralba tenía era de bautizarse, pero su condición de salud le impedía meterse en una alberca. O sea, buscamos todas las maneras posibles, pero médicamente se nos prohibió, porque iba a ser mucho peor para él. Entonces, pues no podíamos agarrar un spray y hacerle así, o una tacita con agua, porque nosotros creemos que es en inmersión. Entonces el pastor John y yo, con otros hermanos, fuimos a su casa, agarramos entre los dos una ponchera gigante, con muchos litros de agua, y con la fuerza que pudimos, la levantamos, y él estando en su silla de ruedas, la echamos sobre él, y quedó sumergido. O sea, pero cuando toda el agua terminó de caer, la expresión de su rostro no tenía precio, hermanos. Es que hasta me da escalofrío recordar ese momento. No tenía precio la expresión de su rostro. Es decir, el deseo de su corazón de identificarse con Cristo. De identificarse con Cristo. Y era algo que él quería. Y el Señor nos dio la oportunidad de poderlo hacer. A pesar de muchos tropiezos y de muchas dificultades. Pero esa identidad era algo que él necesitaba. Quizás podía no haber absolutamente nadie se hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando, más que el pastor John y yo. Pero él, en su interior, ya se sentía identificado. Entonces ese proceso del bautismo cumple ese propósito, primeramente en nosotros. Él era creyente desde hace mucho tiempo. Ustedes lo vieron, muchos de ustedes recibían el boletín de su mano allí sentado, muchos, por años.
pero a él le hacía falta sentirse identificado con Cristo. Entonces, por eso el bautismo es tan importante, hermano. No importa su condición, no importa su edad, no importa el tiempo que usted lleve asistiendo a una iglesia. Si usted no ha tomado el paso de bautizarse, hágalo. Porque es necesario que automáticamente en nuestro corazón, en nuestra mente, ese chip se active de identificarnos con Cristo. Y eso está ligado al bautismo. Eso es algo espiritual. No se los podría explicar porque no es fácil, pero es algo importante que nos ayuda a identificarnos con Cristo. Entonces, si queremos que el proceso de la gran comisión de Mateo 28 sea efectivo, debemos llevar a estos nuevos discípulos, o discípulos ya, seguidores, a identificarse primeramente con Cristo, para que puedan ser enseñados a obedecer todas las cosas. De no ser así, se frustrarán antes de comenzar la carrera. Entonces, hermanos, si el Señor lo está utilizando a usted para cumplir la gran comisión, pídale al Señor que le dé la capacidad de hacer la tarea completa con otros. Ahora, si es el caso suyo, entonces cierre ese círculo. Cierre ese círculo para que usted tenga la libertad de poderlo hacer con otros. Es un orden con un propósito. Es un orden con un propósito. Así lo estipuló el Señor Jesucristo en Mateo 28. Id, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Es un orden con un propósito. Cuando estamos hablando de identificarnos, voy a leer algunos versículos que tienen esa connotación directa. Con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estos versículos hablan de ese proceso de identificación con Cristo, con su palabra, con sus mandamientos. Identificarnos con Cristo es el paso principal para llamarnos cristianos. Es apenas lógico que testifiquemos públicamente nuestro deseo de seguir y servir a Cristo obedeciendo sus palabras. En la época de Cristo, la gente se bautizaba, se dejaba bautizar de maestros, porque se identificaban con ese maestro. Entonces venía el maestro José, entonces se bautizaban por José y la gente ya sabía, estos son seguidores de José, porque él los bautizó. Aunque Jesucristo no bautizó a nadie, pero fuimos bautizados en Cristo, por Juan el Bautista y los discípulos y los que bautizaban, pero era una manera de identificarse con Cristo. Ahora, si ya nos hemos bautizado en aguas, entonces es necesario que nos preguntemos si también nos hemos identificado públicamente con Cristo y hemos mantenido esa identidad hasta el día de hoy. Porque puede haber un quiebre, puede haber un rompimiento, es decir, yo ya me bauticé, pero como no comprendía lo que significaba el bautismo y lo hice como requisito, es que a mí me dijeron en la iglesia que si yo quería ser maestro de niños me tenía que bautizar, que si yo me quería hacer esto o lo otro me tenía que bautizar. Entonces yo por cumplir el requisito, tristemente esa es la historia de muchos de nosotros. Yo para ser maestro de niños me exigían ser bautizado, pero no había ese entendimiento y esa comprensión de que el bautismo es identificarse con Cristo. Entonces quizás muchos de los que estamos acá fuimos bautizados,
pero a lo mejor no entendíamos que ese bautismo era parte de un proceso de identificarnos con Cristo. Entonces, si ese es el caso suyo, nosotros debemos preguntarnos hoy, ¿realmente yo me identifiqué con Cristo desde el momento en que me bauticé? Porque nosotros no debemos ser cristianos de la secreta. Nosotros estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Hay muchos que se bautizaron, pero uno los ve, su manera de vivir, su testimonio, y dice, pero a ver, pues, ¿qué propósito cumplió ese bautismo? Entonces hay una pregunta que nos ayudará a responder, y esto ya es directamente relacionado a nosotros. Hay una pregunta que nos ayudará a responder si verdaderamente nos hemos identificado con Cristo. Y debemos hacerla siempre frente a cada situación de la vida. Yo tuve ese bautismo en el año, bueno, ahorita les había adelantado la foto, en el año 1989 aproximadamente, según mis cálculos. Y lo hice ahí bien bíblico, ¿no? En Río y todo, ¿no? En Río y todo. Pero en ese momento quizás yo no tenía esa concepción de que era identificarme con Cristo. Como les dije, pues lo hice para poder ser maestro de niños. Y desde ese día, desde que ustedes me ven ahí, que ahí sí tenía el pelo bien rojo, ya el gel y el sol y los años ya hacen su efecto. Pero de ahí hasta hoy, que tengo 43 años, ahí tenía quizás 12 años, hasta hoy que tengo 43 años, he servido al Señor, siempre. Entonces cuando me dicen, ¿cuántos años de ministerio tienen? Pues haga la cuenta, desde los 12, yo empecé como maestro de niños y no he parado. Maestro de niños, maestro de adolescentes, maestro de jóvenes, pastor de adolescentes, pastor de jóvenes y ahora pastor de los más jóvenes de toda la cámara. Volví a ser maestro de niños. Amén. Entonces no he parado, pero en ese proceso, pues hubo muchas dificultades. ¿Por qué? Porque yo no entendí que el bautismo era para identificarme con Cristo. Entonces por eso les digo, si usted ha pasado ese mismo proceso y usted quiere saber si realmente se ha identificado con Cristo, hay una pregunta que nos debemos hacer siempre. Y todos tenemos la respuesta a esa pregunta en cualquier situación. Y la pregunta es, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo haría Jesús? Es la mejor manera de usted poder evaluar si realmente usted entendió esa identificación con Cristo. Porque es que identificarme con Cristo no es esto, mire, esto es lo que muchas personas entienden con identificarse con Cristo. El desodorante Santa Biblia. No, esto no es identificarme con Cristo. Identificarme con Cristo también es, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano, aleluya hermano, gloria a Dios, Dios le bendiga hermano. Eso no es identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo no es entrar por estas puertas a un auditorio como este, a un santuario, y entonces que la gente diga, ah, ahí va el cristiano. No, identificarse con Cristo es actuar como Cristo, vivir como Cristo, obedecer los mandamientos de Cristo. Si nosotros no lo estamos haciendo, no nos hemos identificado con Cristo. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque es que yo nací en una familia cristiana, mis papás eran cristianos, yo soy más cristiano que un piano, que un sobre de diezmos, que una pandereta. No. El cristianismo es una identidad, y es una identidad que se ve, que se muestra, no solamente que se dice. Decimos que somos cristianos, entonces debemos actuar como Cristo. Entonces la pregunta de, ¿esto lo haría Jesús? Y es una pregunta que nos debemos hacer frente a un mal pensamiento. ¿Jesús pensaría así? O a escuchar o decir un chisme, ¿esto lo diría Jesús? ¿Esto lo escucharía Jesús? A murmurar de otra persona, ¿esto lo haría Jesús? A mentir, ¿esto lo haría Jesús? A sentir resentimiento o a sentir odio, ¿esto sentiría Jesús? A actuar con venganza o buscar la venganza, ¿esto lo haría Jesús? O incluso en situaciones prácticas, en situaciones de la vida, que a veces son situaciones menores y creemos que no hay problema en eso, pero hasta en esas cosas más simples debemos preguntarnos, ¿esto lo haría Jesús? Como por ejemplo,
mentir en la declaración de impuestos. Esto lo haría Jesús. Rebasar una luz en rojo o un stop. Esto lo haría Jesús. Si esa señal dice 30 millas por hora y yo voy a 40, esto lo haría Jesús. Tirar basura a la calle, que veo tanta gente que tira por la ventanilla basura. Como cristianos, eso lo haría Jesús. Va usted con el carrito del supermercado, deja todas las compras en la cajuela de su auto. Ay, hay que caminar 10 pasos para dejar el carrito, lo deja ahí en el lado y se monta y se va. Eso lo haría Jesús. No importa que usted tenga que caminar 20 o 30 o 40 pasos hasta donde hay que dejar el carrito, vaya y déjelo, hermano. Porque eso lo haría Jesús. Eso lo haría Jesús. Llaman a la casa y suena el teléfono, contesta el niño, dígale que no estoy. Eso lo haría Jesús. Es decir, en cada situación de nuestra vida, podríamos decir hoy muchas situaciones que vivimos día tras día y que nosotros, hermanos, no nos hacemos esta pregunta. Esto lo haría Jesús. Si nosotros vivimos pensando de esa manera, si nosotros tenemos esta pregunta constante en nuestra mente, hermanos, nosotros viviríamos realmente identificados con Cristo. Vamos a fallar en muchas de estas cosas, porque somos humanos, pero no importa que nos caigamos, levantémonos y sigamos. Esto lo haría Jesús. Que esta pregunta, hermanos, sea parte de su vida diaria, porque de verdad, hermanos, que yo lo he hecho como ejercicio. A veces está usted ahí en su carril, un ejemplo que me pasa a menudo. Está usted en su carril normal y llega alguien y lo rebasa y se le mete y le sale y lo cierra uno, o si usted se tiene que meter al merge para girar a la derecha y usted va ahí, se mete por donde dice que hay que meter y luego el otro se mete por delante. Y entonces yo me salgo, me acelero, lo miro, como quien dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Eso lo haría Jesús. A mí me pasa, y muchas otras cosas, pero cada vez yo tengo que traer esa pregunta a mi mente, porque si yo no estoy consciente de eso, hermanos, entonces no me he identificado con Cristo. Hay que morir al yo todos los días. Hay que morir al yo todos los días y que Cristo viva en nosotros. Por eso, si usted ya ha sido bautizado en las aguas y no entendía qué era lo que significaba eso, pues hoy el Señor le está diciendo, si ya fuiste bautizado en las aguas, entonces es importante que entendamos que eso tenía un propósito y era identificarnos con Cristo. Y si usted no ha sido bautizado, yo lo invito y ya va a empezar súper bien porque va a arrancar ya sabiendo todo, que tome la decisión de ir a las aguas y entienda que es identificarme con Cristo. Después de que yo me bautizo, ¿puedo pecar? ¿Qué dicen ustedes? Después de uno bautizarse, ¿puede pecar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Díganme una palabra, ¿sí o no? Claro, porque seguimos siendo humanos, podemos pecar. Muchas personas no van a las aguas, dicen, no, porque es que todavía no estoy preparado. Porque qué tal que después de que yo me bautice me enoje o diga una mentira. Eso va a pasar. Yo me bauticé a los 12 años, créanme, he dicho muchas mentiras. De los 12 años a los 43. Es decir, sería un mentiroso el decir que no he dicho mentiras, porque la Biblia dice que todos decimos mentiras, que todos pecamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que yo tengo ahora un Salvador, que yo tengo un Redentor, que yo tengo un abogado que me defiende, que yo puedo acudir a él para recibir su perdón. Entonces, después de bautizarnos, claro que vamos a pecar. Ser bautizado no es volvernos santos, que ya levitamos acá y no. Seguimos siendo pecadores, pero hemos dado un paso de obediencia y de reconocimiento, que yo tengo el deseo más profundo en mi corazón de identificarme con Cristo. Voy a leer unos versículos y con esto termino. Eclesiastés capítulo 10, versículo 3. Todos los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 10:3. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Mateo 7, del 15 al 16. El árbol y su fruto
Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Ahí dice Juan, pero es primera de Juan. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y termino con esta, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Todo se trata de identidad. Identidad. ¿Somos o no somos? Y el bautismo sella esa parte del ciclo. Por eso todos nosotros debemos dar ese paso y ayudar a otros para que lo den también. Y entonces estamos nosotros cumpliendo la gran comisión en nuestra vida y en la de los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Gracias porque nos has permitido a cada uno de nosotros vivir en nuestra propia vida la gran comisión. Alguien fue, alguien nos hizo discípulos, alguien nos llevó al bautismo y alguien nos enseñó. Y si en alguna parte del proceso ha fallado algo, ayúdanos a restaurar y a retomar entonces esa corrección en nuestra vida. Pero ahora nosotros hemos sido llamados para ir, para ser discípulos, para bautizar y para enseñar todas las cosas. Que nosotros, Señor, podamos ser cumplidores fieles de la gran comisión. Que lo podamos entender en nuestra propia vida, que lo podamos experimentar en nuestra propia vida para tener esa autoridad de guiar a otros también a esa misma experiencia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y hoy, Señor, nos has hablado a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir de tal manera, Señor, que nosotros podamos demostrar que realmente nos hemos identificado contigo, Señor. Que nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir sea realmente lo que tú has dispuesto para nosotros y que nosotros podamos ser verdaderos seguidores tuyos. Te damos muchísimas gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos también por la bendición que tú nos das cada día, Señor. Gracias por tu provisión generosa y abundante. Porque a pesar de todo lo que ha pasado en este año, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has provisto, Señor, y nos proveerás conforme a tu perfecta voluntad para todas nuestras necesidades. Tú eres ese Jehová Jireh, ese Dios proveedor. Hoy queremos presentar delante de ti también nuestra muestra de gratitud y de obediencia cuando traemos nuestras ofrendas a ti, sabiendo, Señor, que tú no necesitas nada de lo que nosotros traemos, pero reconocemos con ello que tú eres el dueño de absolutamente todo. Como dice tu palabra, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. No es nada que nosotros hayamos producido, sino por tu gracia, Señor, hemos podido ser productivos. Y hoy presentamos estas ofrendas o estos diezmos, Señor, entendiendo que la iglesia sigue avanzando, sigue caminando, sigue creciendo. Y nosotros podemos ser partícipes de ese avance, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos a todos los hermanos que se fueron conectando después. María Elena Hernández, Alicia Vázquez de Quintanilla, Nidia Garza, Berito Estrada, Daniel Madrazo, Juan Rosado, Isabel Medina. Bendiciones a todos. Gracias, hermanos, también por acompañarnos. Recuerden entonces
el próximo domingo nuestra Santa Cena y la celebración de Acción de Gracias. Y al salir, vamos a salir por este lado, pueden dejar aquí su ofrenda o lo que hayan traído. Que el Señor los bendiga y nuevamente muchas gracias.